Hola, ¿cómo están? Soy María José Velasco, soy una estudiante de la Universidad de los Andes y hoy les vengo a hablar de mi proyecto para mi clase de ornamento corporal. El proyecto se llama El cuerpo exhausto y era un proyecto que buscaba entender un poco las formas en cómo el cuerpo experimenta el agotamiento. Sin embargo, realmente este proyecto inició bajo mi aprecio a la historia y bajo la premisa de que el cuerpo no es entendido igual en todos los contextos, por ende tiene historia, lo que me llevó a este libro. Y en este libro, particularmente en el capítulo del cuerpo exhausto, exploran el cuerpo y la relación con la guerra. Y esto me llevó a pensar cómo este contexto y otros contextos generan marcas en la piel y generan marcas que denotan lo exhausto. Entonces empecé a definir el cuerpo exhausto como un cuerpo cuya trayectoria turbia se denota en el presente y desde ahí comencé a explorar cómo se denotaba lo exhausto y luego pasó lo que tenía que pasar, que llegó la cuarentena y nuestro mundo dio una vuelta y nadie se estaba listo para ello. Y vi esto como una oportunidad para entender el cuerpo exhausto desde este momento. Y a pesar de que la cuarentena era un tema en la que se venía hablando en bombardeos, nadie estaba hablando de cómo nuestro cuerpo iba a experimentar esto. Y a partir de toda esta reflexión comprendí que la definición de lo exhausto es muy versátil y está completamente ligada al contexto y no solo define al individuo, sino que también demarca cómo funciona la sociedad alrededor y vi esto como una oportunidad muy grande para comenzar a explorar mi proyecto desde otra mirada que nadie está viendo. Y esto me llevó a buscar las nuevas formas en cómo se estaba desarrollando lo exhausto y esto también se volvió una idea muy personal porque es mi cuerpo el que empezó a sentir los efectos de la cuarentena y es mi cuerpo el que empezó a volverse ese cuerpo exhausto del que yo venía hablando como un tercero. Entonces comencé a explorar en cómo el exceder los límites corporales, la pérdida de espacios definidos, las duras barreras de tener contactos con otros y la falta de este mismo contacto, junto a las nuevas posturas que se enfrentaba el cuerpo por tiempo prolongado, llevaban a esta nueva definición de lo exhausto en tiempo de cuarentena. Y a partir de todas estas reflexiones comienzo a ver lo exhausto desde el punto en donde está mi proyecto ahora, que es lo exhausto está determinado por nuestra relación con las cuatro paredes en nuestro intento de tener una normalidad y en nuestro intento de tener una relación con el exterior. Se trata de esas nuevas barreras, de esas nuevas posturas, de esas nuevas relaciones que empezamos a tener, donde se encuentran los valores de lo exhausto. Ahora el proceso es bastante interesante porque yo al principio comencé bocetando, tratando de poner todas mis ideas en el papel, pero todas hablaban desde lenguajes muy distintos y no lograba como centrar el proyecto a una sola línea de diseño. Y solo fue hasta que comencé a experimentar con mi propio cuerpo, encontrando las partes del cuerpo en donde sentía lo exhausto, donde se empezaba a denotar lo exhausto, que comencé a ver frutos de lo que serían las piezas finales. Entonces tuve muy claro cuáles eran esas partes del cuerpo donde se sentía lo exhausto para tenerlas en cuenta, para comenzar a diseñar. Y comencé a experimentar con todo tipo de materiales que se relacionaban como con todo esto que estamos viviendo, como lo es el plástico y la cantidad de plástico que estamos sintiendo, el material médico, los tapabocas y cómo todo eso se podía comenzar a ver dentro del cuerpo. Cuando ya tuve eso claro, comencé a explorar, a centrar más las piezas. La primera empezó siendo un tapabocas muy sencillo, pero que trataba de cubrir todo el pecho y le puse pequeños detalles como chinches en la boca para que se sienta la presión de lo que se está viviendo, más que todo especialmente los médicos. La siguiente ya era un tapabocas y la idea al principio fue una tela y empecé a tratar de que se entendiera esa forma, de que se entendiera por qué estaba atado a los pies como un símbolo, como de que esto es muy fuerte, comenzar a pensar en esos pequeños detalles de cómo iba a ser amarrado. Y mi siguiente pieza no lo pensé que la podía hacer porque yo no tenía una soldadura aquí en mi casa, pero comencé a pensar cómo pego esto, trataba como de eh, evocar ese sentimiento de cuando uno está mucho tiempo en el computador y cómo se siente esa presión en los ojos y al mismo tiempo sientes que algo te va a chuzar todo el tiempo de ese agotamiento. Y llegué a mis tres piezas finales. La primera, como bien lo venía diciendo, es una pieza que está enfocada en el sentirse ahogado, en cómo estos médicos se están sintiendo ahogados.
La segunda es una fiesta que está enfocada en cómo estas nuevas barreras están cubriendo nuestros cuerpos, están creando nuevas barreras. Y la tercera es como ese agotamiento de estar todo el tiempo frente a las pantallas, tratando de tener una comunicación que no va a ser nunca la misma, está ocurriendo. Y cómo nuestro cuerpo empieza a sentir todo esto, obviamente se ve reflejado cuando uno se pone la pieza, cuando la primera pieza en donde uno se siente ahogado con los chinches, obviamente es molesto. La segunda, el tapabocas, si uno no se flexiona, no funciona bien. Y la tercera, por supuesto, que en el ojo sientes como hay una borona en tu ojo, digámoslo así. Y siento que realmente fue una experiencia rarísima sacar estas piezas, porque no pensé que fueran a tener una conexión las unas a las otras, pero ya cuando están juntas sientes ese exhausto, y cuando te las pones claramente lo sientes. Este es un proyecto que me dio a entender muchas cosas, como que cada detalle cuenta, como que a pesar de que el mundo cambie, se pueden sacar cosas muy increíbles y que están hablando del momento y hablando de todo el contexto en el que estamos inmersos. Gracias.